Continuamos con la mesa número 2, titulada Rutas del Emperador Carlos V. En esta mesa número 2 hablaremos sobre hermandad entre México y España, las rutas de Carlos V, el itinerario cultural del Consejo de Europa, Veracruz en la historia nuevamente y la relevancia que pudiera tener para Veracruz pertenecer precisamente a esta red cultural que tiene más de 70 ciudades, sitios históricos de Europa, Iberoamérica, y de ser la segunda sede en América Latina de pertenecer a esta red. En esta mesa, permítanme presentar a la doctora Carmelina Priego Medina, quien es arquitecta perito del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Veracruz, quien nos acompaña de manera virtual. Y también estará Miguel Ángel Martín Ramos, quien se conecta virtualmente también desde España. Introduzco a la doctora Carmelina Priego. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón en 1986. Es maestra en restauración de monumentos y sitios por ICOMOS México de 1998 y doctora en urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia en el 2009. La doctora es fundadora del Instituto Veracruzano de Cultura en 1987, en donde se desempeñó como jefe del Departamento de Rescate Histórico y realizó la restauración y museografía del Museo de la Ciudad de 1989, la restauración del edificio de Atarazanas en 1990 y el proyecto de restauración del Portal de Miranda en 1992. Desde hace 27 años trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es coordinadora del Departamento de Monumentos Históricos, en donde ha estado a cargo de la coordinación de los trabajos de la catalogación, delimitación y reglamento de la zona de monumentos históricos de la ciudad y puerto de Veracruz en 1995. La doctora coordinó los trabajos de catalogación de monumentos históricos y el expediente técnico para la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad de Tlacotalpan, responsable de la restauración del Mercado Municipal Teodoro Dehesa de Tlacotalpan en 1998, y ha participado con 10 especialistas internacionales en la elaboración del Manual de Rehabilitación de Centros Históricos de la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. En 2003 formó parte del comité que evaluó el proyecto de restauración de las murallas del Viejo San Juan en 2005. Y ha publicado Edificios Históricos y Artísticos del Puerto de Veracruz en 1996 por el IBEC, y en 2004 se publicó el Manual de Tipologías Arquitectónicas de la Ciudad de Tlacotalpan. El gobierno del estado de Veracruz participó también en la elaboración de proyectos de restauración de San Juan de Ulúa, estando a cargo de la dirección técnica de la obra entre 2007 y 2011, y fue directora de la Fortaleza de 2009 a 2011. Por último, realizó en 2007 a 2015 el proyecto de restauración y dirección de la obra de la Catedral de Veracruz. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y bienvenida. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a la Universidad Cristóbal Colón, sobre todo a Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Estoy un poco ronca, pero aquí con mucho gusto participando. Para mí, la verdad, es todo un honor estar compartiendo esta mesa con mi compañero y aparte pues con todos ustedes. Y pues sé que tengo muy pocos minutos. Yo preparé algo referente al emperador Carlos V, que a decir verdad, en nuestra ciudad, en Veracruz, pocas veces se ha nombrado, se sabe la gran importancia que Carlos V tuvo y repercutió, y todo lo que se logró en la ciudad de Veracruz a través de este emperador, de este rey, y sobre todo a través de posteriormente el legado que nos deja con lo que él siembra, con lo que él empieza a trabajar, y sus hijos, sobre todo Felipe II, es lo que más repercute en la ciudad. En Veracruz todos sabemos que la ciudad fue fundada el 22 de abril de 1519 por Hernán Cortés, en el islote que estaba frente a San Juan de Ulúa, que ya había sido descubierto desde hacía un año por Juan de Grijalva. Y en ese tiempo le dio el nombre de la Villa Rica de la Verdadera Cruz, porque era un Viernes Santo, Día de la Cruz,
y encontró una gran cantidad de exuberancia, de riqueza de la tierra. La ciudad de Veracruz, pocos saben que fue una ciudad errante, así lo llaman muchos historiadores, como Germán de Arciniegas. ¿Y por qué una ciudad errante? Porque cambió 4 veces su asentamiento, su lugar de fundación. A los pocos meses, yo siempre he pensado, porque fue en mayo, más o menos junio, hay muchas versiones, se muda hacia el norte, hacia lo que hoy es Punta Villarrica, en la parte baja de Quiahuistlan. Y de manera personal, yo que he vivido, soy veracruzana y he vivido siempre enfrente al mar, pienso que les agarró el primer nortazo a Cortés y todo su equipo, y por eso emigraron a un lugar donde tuviera mayor cobijo. Ahí, precisamente en ese mismo año, 1519, es en donde Cortés empieza a hacer sus alianzas, primero con Zempoala, con el cacique Gordo, después en Tlaxcala, en fin, va aumentando su pequeño ejército con el apoyo de muchos indígenas que estaban bajo el yugo del pueblo azteca, y por eso es que se rebelan y se unen a Cortés, y finalmente pues ese obtiene pues su cometido, el de la conquista de México, pues también en buena parte por toda la alianza que hubo de los pueblos que se le unieron, principalmente los tlaxcaltecas, que esto ocurre hasta 1521. La ciudad de Veracruz, cuando es fundada, es meramente en papel, en las actas que se realizan, y es una estrategia muy astuta, muy importante de Cortés para no tener que regresarse, porque se había ido sin el permiso de Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Y a partir de esta fundación y de la conquista de México, pues es cuando ya entra en contacto precisamente con el rey Carlos V. Y la primera ciudad que viene a estar fundada básicamente de Veracruz es a la orilla del río Huitzilapan, en lo que es hoy la Antigua, en 1524, lo marcan algunos historiadores, 1525 otros, pero San Juan de Ulúa, en algo que coincido totalmente con el padre Azún hace unos minutos, San Juan de Ulúa siempre fue el puerto comercial de esta Nueva España, que es el nombre que ya le da oficialmente a Cortés después de la conquista de 1521, porque a pesar de estar cambiando de lugar, el San Juan de Ulúa siempre funciona como el lugar de llegada y abrigo de las embarcaciones, con personas, con mercancías, tanto que llegaban, tanto que iban. Entonces, San Juan de Ulúa, su inicio y su vocación original siempre fue el de un puerto comercial. Precisamente, esa es la situación que prevalece para que en 1600 se tome la decisión, por estrategia militar, de cambiar nuevamente a su lugar original, a su primer asentamiento, en donde está actualmente la ciudad de Veracruz, nuevamente la ciudad de Veracruz, y se le empieza a llamar la antigua Veracruz y la nueva Veracruz. Adentrándonos un poco en el tema de Carlos V, quiero plantearles que, bueno, él los reyes católicos, que son quienes pues iniciaron todo este descubrimiento del Nuevo Mundo, murieron sin saber la importancia o la gran envergadura que fue el encontrar este nuevo continente. Y probablemente por la falta de información que les llegó, y finalmente el que viene a desempeñar el papel importante de todo este descubrimiento, o viene a darle la mayor importancia, es precisamente su nieto, Carlos V, hijo de su hija Juana la Loca, Felipe el Hermoso, y que es
fue nombrado rey de España a partir del 14 de mayo de 1516 al 28 de junio de 1500, no veo aquí, 1500, no, 1516. El 28 de junio de 1519, los príncipes germánicos electores lo eligen para ocupar el trono tras la muerte de su abuelo Maximiliano, y por eso es que se convierte en Carlos V de Alemania y Carlos I de España. También coincidiendo con el padre, Carlos V, lo que le tenemos que agradecer, al menos los americanos, bueno, que precisamente en todo él es el que da las órdenes y el permiso precisamente a Elcano y a todos los grandes exploradores que vienen a América, y sobre todo a Cortés, que es a quien autoriza a que siga esta fundación de la Nueva España, y sobre todo que convoca, que es lo que a mí se me hace lo más interesante bajo su reinado. Surgió algo inédito, que por primera vez un emperador sometió a debate sus propios derechos de conquista. La controversia de Valladolid, en la que Carlos V convocó a los sabios del momento para un debate sobre el carácter de la conquista de América y los derechos de la corona sobre esos territorios. Esto es que toman en cuenta y de alguna manera le dan un papel a los pueblos nativos, a los pueblos originarios, y no es tanto el que ahora han pues tratado de atacar la cuestión de la conquista, en que vinieron a matar, a cambiar, y que fue toda una masacre, en fin. Existen todavía las costumbres de que se les pedía permiso y tenían cierto poder y señorío, respetando las culturas originales de esas tierras, de esas posesiones, y obviamente pues sí las colonizaban, evangelizaban, etcétera, etcétera, etcétera. El escudo de armas de Veracruz igualmente fue dado por Carlos V el 4 de julio de 1523 a la Villa Rica de la Veracruz, que es que vemos en esta imagen, muy parecido al que actualmente conocemos. Ahora sí que lo principal, la cruz, las torres, el castillo, en fin, las estrellas, se conservan, pero que posteriormente, ya en el siglo XX, incluso en octubre de 1954, mediados del siglo XX, ya es utilizado de manera oficial como escudo en el gobierno del estado de Veracruz. La cédula real del 4 de julio de 1523 solo describe las partes del escudo sin la cartela, por ejemplo, sin las guirnaldas, pero es el origen precisamente de nuestro escudo. Y bueno, por lo tanto viene a ser una de las grandes aportaciones que dio también Carlos V pues a nuestra ciudad de Veracruz. Gracias a él, como ya lo dijimos, aparte de todos los, pues, no tanto permisos, sino aliento y la apoyo que se requería en ese momento para todos los descubrimientos de todos los territorios en los que llegó a formar ese gran imperio, en el que se decía que nunca se ponía el sol, porque cuando siempre era de día en alguna parte de su reino, y junto con todo estos descubrimientos, pues también trae, como les digo, como lo dije ya, aparte de esa conciencia de respeto a los pueblos originarios, pues funda la Audiencia de México, por ejemplo, en Tierra Firme, o Panamá, en Lima, las universidades de México también, y la de Lima, ambas universidades anteriores incluso a muchas universidades de Europa.
Em, en el Consejo de Indias, bueno, dentro de toda esta, que ya lo comenté, que incluso existía la figura de protección de los indios como un ombudsman para los aborígenes, que todo esto es precisamente resultado de todo este consejo y esta reunión de gente que estaba, pues digamos lo que ahora serían los asesores de los presidentes. Bueno, pues el rey y el emperador igual se rodea de gente que lo ayuda y le da todas estas ideas, pero obviamente que nacen de él, que pudo haber sido un emperador autoritario o totalista. En el caso pues es mis nuevas conquistas y no tengo por qué tomar en cuenta a nadie. En México igual lo que es él crea o bajo su mando el Consejo de Indias en 1524 y que fue una de las principales leyes, por así llamarlo, normativas, que repercute principalmente en Veracruz y en todos los pueblos de América, las famosas nuevas leyes, que la más importante para nosotros, que ahorita vamos a hablar, es precisamente las que ya viene a firmarlas o hacerlas válidas Felipe II. Las cartas de relación de Hernán Cortés, precisamente a Carlos V, es algo que yo recomiendo mucho. Se supone que la primera está perdida, pero luego parece ser que se compensa con una sexta, pero en realidad todo lo que narra, todo lo que dice, da una idea muy clara de cómo fue precisamente la conquista y luego la fundación y el surgimiento de la Nueva España y obviamente pues la principal ciudad de la Nueva España pues pasó a ser Veracruz. Eh, de este legado que aunque les repito, no está ya firmado o hecho bajo el reinado de Carlos V, sí sale a través de su hijo, Felipe II, quien creo que da la mayor aportación a América, a toda la fundación, a todas las fundaciones, y que es este patrón urbanístico que inclusive en la universidad a todos los arquitectos y luego si nos especializamos en urbanismo, son leyes urbanas que siguen vigente, que en donde van diciendo exactamente, van dando la norma de cómo todas estas personas que vienen a fundar, a poblar el Nuevo Mundo, la Nueva España, e incluso todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, porque se repite. No es una casualidad que siempre vayamos encontrando la Plaza Mayor con su casa de cabildo, con la iglesia principal, la parroquia, rodeada de portales, que todas las calles lleguen precisamente a esa plaza, no diferencia de las ciudades europeas en donde un ejemplo, pues el más representativo para mí es el de la Plaza Mayor de Madrid, en donde está rodeada de portales, pero de ahí tiene uno que atravesar los portales para salir a las calles, a diferencia de en América, y Veracruz es uno de los ejemplos mayores para poder estudiar y analizar todas estas leyes en donde las calles convergen hacia la Plaza Mayor, la ubicación de la iglesia, en fin. Y había tanto ordenanzas para las ciudades a orilla de mar o a orilla de río. Entonces, por ejemplo, Tlacotalpan, que es otro de mis puntos de estudio, igualmente la podemos verificar todo lo que es precisamente todo el trazado de estas ciudades.
como ya lo dije al inicio, la Veracruz errante, la vagabunda, la ciudad errante, regresa nuevamente en 1600 a lo que fue su lugar original. Y esto se debe en 1599 el virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo, ya con una cédula de Felipe II, ordena el traslado de la ciudad a las bandas de tierra firme o las bandas de Huitrón, como se llamaban, exactamente enfrente del islote de San Juan de Ulúa. Pero la gran diferencia es que ya se funda esta nueva ciudad, que podemos ver en las imágenes, pero ya bajo estas ordenanzas de trazado urbano que ya expliqué, y primero se hacen en tablas de las embarcaciones, y por los incendios pues, que esto originaba, en las primeras décadas del siglo XVIII, sale el decreto de Calicanto y empieza a construirse en Piedramuca. ¿Por qué? Porque en Veracruz no había canteras ni aquí ni cerca. Entonces, traer piedras de Campeche, de Orizaba, pues encarecía, era difícil. De hecho, San Juan de Ulúa es la primera construcción en el puerto que se construye en Piedramuca. En su primera etapa, el muro de las Argollas, que no es más que un muro perfectamente orientado hacia los vientos dominantes al noreste, con unas argollas enormes en donde se amarraban las embarcaciones, los galeones, para que esto los protegiera. Y si no hubiera existido ese muro de las argollas, si no lo hubieran construido, se golpeaban uno con otro por los fuertes aires del norte y se destruían. A partir de ahí es que nace precisamente la fortaleza de San Juan de Ulúa. Ahora, ¿por qué es que nace la fortaleza de San Juan de Ulúa y por qué es que Veracruz viene a tomar esa parte tan importante en lo que es la Nueva España? Pues precisamente por todas las rutas marítimas del Golfo, de España digo, en toda la región del Mar Caribe y el Golfo de México. Y empieza ese intercambio cultural también, originalmente económico, pero que se traduce en un intercambio cultural, el que sea Veracruz precisamente el punto en donde se unían todas las mercancías de la Nueva España y de ahí partían a Cuba o a Puerto Rico y de ahí ya zarpaban hacia España, hacia los puertos de España principales como Cádiz y sobre todo Sevilla. En estudios y trabajos que he hecho, yo siempre pensé bueno, que la piedra muca, que no les he dicho qué es el coral sacado del mar. Solucionan dos problemas. Había muchísimos arrecifes en el mar que les impedía el atracarse a estas embarcaciones. Entonces resuelven dos problemas en uno solo. Sacan los corales, los secan al sol, los carean y les sirve de piedra de construcción. Entonces, San Juan de Ulúa estaba construida totalmente en piedra muca, pero también originalmente el 100% de todas las casas, las construcciones de la ciudad de Veracruz también estaban construidas en esta piedra muca. Y pues son obras de arte que además en la actualidad ni la persona más grande, más rica del mundo puede tener ese lujo y ese privilegio de construirse una vivienda de puro coral, porque además está prohibido desde hace muchos años el sacar estos corales. Entonces, las ciudades, las construcciones del centro histórico agarran un mayor valor al ser su principal y único material de construcción precisamente la piedra muca, que se la acaban estos arrecifes en 100 años. Entonces, todas las construcciones del siglo XVIII pues son construidas en piedra muca precisamente. Aquí vemos una de las tantas rutas en donde precisamente se marca Veracruz y los principales puertos de la Nueva España. Y obviamente pues con la codicia de que pues España era el que se estaba haciendo de toda esta riqueza, pues nace la piratería.
y que para que es otra cosa más que pues robarles las mercancías, sobre todo todas las riquezas, el oro, maderas preciosas, pieles, la cochinilla, en fin, mil cosas que llevaban de México, la Nueva España, hacia España, y empieza a formarse el sistema de ciudades abaluartadas. Y precisamente Veracruz es una de estas ciudades abaluartadas, y es el motivo por el cual ya no le toca a Felipe II, a Carlos V, pero sí a su hijo Felipe II, el hacer ese traslado, ese último traslado a su lugar original de fundación, enfrente del islote de San Juan de Ulúa, para crear una ciudad amurallada, para crear convertir ese muro de las argollas en una fortificación y ser un punto de defensa, ser una más de estas ciudades abaluartadas, como lo era o lo convirtieron La Habana, San Juan, Cartagena, en fin, todas estas ciudades a las cuales precisamente por estas rutas comerciales y la aparición de los piratas, pues Veracruz tiene que protegerse de esta manera y deciden trasladarla, hacer la muralla para poder defenderse mediante fuegos cruzados y bueno, toda una situación que no voy a extenderme, tema de otra plática, y pues es el punto, o sea, la imagen que muestro ahora, que ya pues es muy conocida para muchas personas aquí en Veracruz. ¿Pero por qué se dio? Pues precisamente para resistir los ataques piratas, y ahí es en donde San Juan de Ulúa, primero, al primero que mandan el rey Felipe II es al gran constructor de cabecera de estas fortificaciones, a Bautista Antonelli, que es toda una familia de constructores, Bautista, Juan Bautista, ahora sí que el nieto, el hijo, incluso hay muchos libros, y hemos tenido aquí la dicha de contar con exposiciones de todas las fortificaciones, todas las construcciones que hicieron en América. A ellos se les debe, por ejemplo, el morro de Puerto Rico, por nombrar alguno, y el morro de La Habana, y San Juan de Ulúa. En parte, el proyecto es de Antonelli, y él es el que da el consejo que se traiga de nuevo la ciudad de Veracruz y se forme, pues, lo que estamos viendo en imagen, esta muralla, además de tener ese trazado urbano, de esas leyes de Indias, de todo ese consejo que viene de España, que nace precisamente de Carlos V, de no ser nada más impositivo o dejar a la buena de Dios. A ver, allá hagan como puedan, como estaban en un principio fundando las ciudades. No, vamos a llamar a las personas conocedoras del tema. Me voy a rodear de todos ellos, y vamos a sacar todo, bueno, todo lo que ya nombré. Ya además, yo como arquitecta y urbanista y especialista en restauración, para mí uno de los puntos importantes es precisamente estas ordenanzas de trazado y pacificación, como decía, de los pueblos. Con esto me despido. Creo que es el legado que tenemos de Carlos V, muy importante. Dijeron que fuera breve además, y aunque no en Veracruz actual, Carlos V sí le debemos que la existencia, pues, de la ciudad desde el origen, por haber permitido y haber apoyado a Cortés en toda esta aventura, que finalmente se traduce en esta Nueva España. En sí, la ciudad de Veracruz es la que sale más beneficiada, y como un resultado, pues precisamente el trabajo del hijo de Carlos V, Felipe II, a través de todas estas mejoras y construcciones, traslados de la ciudad, y volverla o ponerla en un punto dentro de todas estas rutas comerciales de importancia, que la volvió la puerta de entrada, la llave de la Nueva España, para poder
tener este intercambio, repito, empezó como económico, pero en realidad se tradujo en cultural. Algo que se me estaba pasando, y ya para terminar, la piedra muca. Yo siempre pensé que era algo raro únicamente de Veracruz. Cuando empiezo a investigar y a ver tanto fortalezas, me empiezo a encontrar que muchas fortalezas en otras partes del Caribe están también construidas en piedra muca. ¿Y cuál fue mi mayor sorpresa? Que las primeras construcciones de piedra muca, de coral, son de Cádiz, en donde está hasta el anfiteatro construido en este coral, la iglesia. Entonces es algo que obviamente conocimientos que ellos trajeron, vieron el problema, hay demasiados arrecifes, conocían ya la técnica, la manera de trabajarla y la emplean, y es el gran legado, por ejemplo, de la ciudad de Veracruz, y el gran valor que se le debe de dar al centro histórico, y que sin embargo está mermado este conocimiento y este valor, porque no se ha dado la difusión necesaria, pero bueno, esa es otra historia. Con esto me despido. Espero les haya parecido interesante, y los invito a que sigan, los que nos están escuchando, buscando, leyendo de Carlos V, que es un personaje que tuvo muchísimo que ver con Veracruz, y sobre todo con la Nueva España. Las cartas de relación es fascinante leerlas, y ahora por la magia del internet pues las podemos encontrar muy fácilmente, y sobre todas las cosas, todo lo que es esta historia de este surgimiento de este nuevo mundo, de esta Nueva España, que también, como dijo el padre Azún hace unos instantes, no tan solo conectaba con España, sino que se atravesaba Acapulco, y mediante el galeón de Manila, pues también era directamente la ruta de Acapulco a Veracruz, en todos esos intercambios, que si el origen o el principio era económico, en realidad el final se tradujo en algo de una trascendencia cultural más importante. Muchísimas gracias por su atención, y espero que haya sido de su agrado mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmelina Priego Medina, arquitecto perito del Centro INA de Veracruz. Y a continuación nos acompaña en esta mesa Miguel Ángel Martín Ramos, de Fundación Yuste. Miguel Ángel es responsable de asuntos europeos y delegado en Bruselas de la Fundación Académica Europea Iberoamericana de Yuste, Fundación Yuste, desde mayo del año 2000. Además, es responsable de Cultura, Educación, Juventud, Deporte, Audiovisual, Ciudadanía y Política Social, y fue técnico de proyectos europeos en la European Development Projects. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una especialidad en Marketing en Pittsburgh State University y una en Relaciones Internacionales por University of Brighton. Miguel Ángel, gusto saludarte desde Veracruz. En algún punto que ahorita nos dirás de Europa que te encuentras, Bruselas o España, un saludo muy afectuoso por parte de la Fundación, por todo la Universidad Cristóbal Colón y Veracruz en general, para ustedes hasta Europa. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Muchísimas gracias, Héctor, por esta presentación. Veo que habéis hecho algo de investigación, porque habéis mencionado algunos datos que yo ya ni recordaba de mi currículum, con lo cual os lo agradezco enormemente. Y bueno, destacar, ahora mismo estoy en Bruselas, exactamente, se ha mencionado varias veces a España, aunque ando a caballo entre España y Bruselas. Mañana mismo voy a España, porque organizamos precisamente en Yuste, en el monasterio de Yuste, donde falleció Carlos V, organizamos uno de nuestros cursos de verano que tenemos ahora en este periodo estival, entre el mes de junio, julio y nos vamos luego ya también a septiembre, que trata sobre la vida de Carlos V y más orientado sobre todo al tema de educación y humanismo en la vida de Carlos V y el impacto entre Europa y la relación entre Europa y América en la figura de Carlos V. Un curso que os invito a ver y a seguir, porque lo vamos a retransmitir a través de nuestro canal YouTube. Simplemente tenéis que ir a fundacionyuste.org
y está abierto a todos aquellos que lo queráis ver. Sí que es verdad que tiene lugar aquí por la mañana, que será para vosotros de madrugada, pero estará inmediatamente disponible en nuestro canal YouTube para aquellos que estéis interesados en este curso. Yo he preparado una pequeña presentación porque además de ser del delegado en Bruselas de la Fundación Juste, soy también el presidente de la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V, que es una ruta cultural del Consejo Europa. Y bueno, pues, precisamente en esta tarde para nosotros, esta mañana para ustedes, lo que quiero es presentaros esta ruta, lo que estamos haciendo y sobre todo con ese ánimo de estrechar lazos entre Europa e Iberoamérica y en este caso más concreto pues entre Europa y México, además con la muy reciente incorporación porque hemos tenido una junta directiva de las rutas de Carlos V en Bruselas aquí el pasado día 30, donde se aprobó la incorporación de la fundación de la fundación de la Crónica de Veracruz a las rutas de Carlos V, con lo cual México pasa ya a formar parte también de las rutas del emperador Carlos V. Voy a compartir la ponencia que tengo, vamos a ver si funciona. Un momentito, que veamos cómo tengo que hacerlo para estar seguros de que no hay ningún problema, porque tengo varias pantallas abiertas. Trabajo con 2 pantallas normalmente y tengo que estar seguro de cuál es el botón que tengo que pulsar. Vamos a ver, creo que sería esta de aquí. Vamos a ver, me indican si pueden ver la presentación. Voy a cambiar. Supongo que aquí la están viendo ya la presentación. La ven correctamente. Bueno, vamos a empezar desde aquí, desde el principio. Y bueno, antes de nada sí que me gustaría agradecer, por un lado, tanto a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, el presidente de la Fundación de la Crónica de Veracruz, por haber tomado la iniciativa de organizar estos encuentros. La verdad que fue una sorpresa cuando nos contactó directamente pues, para indicarnos, ¿no?, todo ese interés que tenía en las rutas de Carlos V y sobre todo con el motivo, ¿no?, el otorgamiento del escudo de armas de Carlos V a la ciudad de Veracruz, así como a Medellín y a la Ciudad de México. Agradecer también al padre José Manuel Asún Jordán, veo que él viene de Zaragoza, con lo cual tengo la tendencia a decir los nombres en inglés, al magnífico rector de la Universidad de Cristóbal Colón, que haya apoyado también esta iniciativa, como no al señor Jorge Silva, director de la Fundación de la Crónica de Veracruz, y también a mi predecesora, Carmelina Priego, que realmente pues, ha realizado una intervención magnífica que me gustaría si pudiera ser que la compartiera, porque creo que tiene mucha información que debemos conocer a este lado del Atlántico. Y bueno, más allá de las presentaciones, entro ya en materia. Y bueno, pues yo me toca presentaros a la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V. Y bueno, pues la basamos en una frase, ¿no?, de Carlos V, que es esta que ven en pantalla. Dijo en su discurso de abdicación y reconocimiento de su hijo Felipe como soberano en Bruselas en septiembre de 1555, dijo algo así como: 9 veces estuve en Alemania, 6 en España, 7 en Italia, en 10 ocasiones estuvo en Flandes, 4 entró en Francia, en guerra o en paz. Hay que recordar aquel periodo en el que vivíamos, en el que la guerra era algo del día a día, algo constante. 2 en Inglaterra, 2 estuvo en África, navegó 8 veces por el Mediterráneo y 3 por el océano, que por última vez y por cuarta vez volvería a pasar para retirarse al monasterio de Yuste, donde él buscaba la paz, donde se retiraba de ese mundanal ruido que mencionaba Fray de León en sus poemas, en sus crónicas, y donde se retiró para descansar y para vivir. Lo que pasa que luego encontró allí también la muerte, de manera muy curiosa, por la picadura de un mosquito, ¿no? Murió finalmente de malaria en 1558, el 21 de septiembre, algo que recordamos cada año pues, con una serie de actividades y de conciertos. Fue un gran viajero, nunca estuvo en América. Lo que sí que es verdad que en América pues, llegó a fundar más de 300 ciudades, un tercio de ellas en México, lo que conocemos hoy como México, con lo cual es nuestra intención también y es nuestro objetivo
desarrollar precisamente esas rutas de Carlos V también en Iberoamérica, y especialmente con la complejidad de México, ¿no? Porque es el país donde más ciudades se llegaron a fundar por Carlos V. Hemos hablado de Veracruz, fundada por Hernán Cortés, pero bajo el mandato de Carlos V, con lo cual Carlos V está presente en la fundación de todas esas ciudades, y además da la casualidad, como ha mencionado antes la profesora, que es precisamente en ese periodo, entre 1517 y 18, cuando él fue nombrado rey de las Españas, que se empiezan a formar todas y a fundar todas esas ciudades que ahora mismo cumplen 500 años, ¿no? Como es la otorgación, por ejemplo, del escudo de armas que se está celebrando con este seminario. Son 500 años que creo que es además una motivación muy especial, muy potente para que todas esas ciudades trabajen juntas, que irán conmemorando esos 500 años de la fundación en los próximos años, desde 2018 con la fundación de la ciudad de Panamá, que ha sido la primera que se ha incorporado a nuestra red de rutas, y con todas las que le siguieron y le seguirán hasta 2055, que fue cuando abdicó. 2055 quiero decir la conmemoración de los 500 años, y él abdicó en 1555. Por lo cual hay un gran potencial de crecimiento más allá de todas las ciudades que visitó en vida en Europa o en el norte de África. Y esa es nuestra intención, ¿no? Llegar a que estas redes que nosotros estamos rutas que estamos creando en Europa, pues tengan también su espejo hermano, y nunca mejor dicho, en Iberoamérica, con la creación de una red de ciudades fundadas por Carlos V. Nuestra red, como he mencionado antes, es un itinerario cultural del Consejo de Europa. Los itinerarios culturales son un proyecto de cooperación creado por el propio Consejo de Europa, es decir, nosotros como Ruta Cultural del Consejo de Europa ya no somos una simple ruta, ¿no? Digamos, privada o individual, o una asociación o una red, sino que ya pertenecemos a ese legado, ¿no? Que representa el Consejo de Europa. Además, teniendo en cuenta que muchos de nuestros miembros son también patrimonio de la humanidad, como se ha dicho antes de Veracruz, pero, por ejemplo, hace 2 días se otorgó al Omegán, que es una de las grandes festividades que se celebra en Bruselas en torno a la figura de Carlos V, también el título de Patrimonio Inmaterial de la humanidad, con lo cual entendemos que de alguna manera tenemos un compromiso y una responsabilidad fuerte a nivel histórico, a nivel cultural, para poner en valor tanto la figura como el periodo de Carlos V como un patrimonio común que une a 2 territorios como es el europeo y el territorio iberoamericano. Decía que los itinerarios culturales del Consejo de Europa son un proyecto de cooperación orientado a la elaboración y a la promoción de uno o varios itinerarios turísticos basados en el patrimonio cultural, en sitios arqueológicos, en lugares históricos, en elementos artísticos, en rutas históricas o religiosas, y que posean la importancia transnacional y un significado para el entendimiento y el respeto de los valores comunes de Europa. Hay una certificación que está basada en una serie de resoluciones del Consejo de Europa que se citan ahí en la presentación que comparto con ustedes, y precisamente las rutas europeas del emperador Carlos V fueron certificadas por el Consejo de Europa en 2015. Posteriormente fue renovada la certificación en 2019, y ahora mismo nos encontramos también de nuevo en proceso de certificación, porque este es un título que, digamos, lleva consigo una serie de requisitos que hay que cumplir. Es un título de excelencia, es un título de calidad, y lo que quiere el Consejo de Europa es asegurarse de que aquellas rutas que son certificadas pues cumplen con esos criterios, ¿no? De tal manera que cada 3 años nos evalúan. Ahora estamos en proceso de evaluación, tenemos que presentar el proyecto el dossier de evaluación a finales de este mes, y esperamos que el año que viene, una vez que se haya hecho todo el proceso de evaluación, que dura casi un año, pues volvamos a ser recertificados como itinerario cultural del Consejo de Europa. Hay un objetivo principal de estas rutas culturales, en las cuales hay ahora mismo 44 rutas certificadas por el Consejo de Europa. Quizás la más conocida por ustedes es la del Camino de Santiago, que fue el primer itinerario cultural europeo en ser certificado, declarado como tal en 1987, y realmente pues cubren una serie de disciplinas bastante diferentes, que van desde el patrimonio cultural al religioso, al histórico, ¿no? E incluso basado en figuras concretas, como ocurre en nuestro caso con el
el emperador Carlos V. El objetivo central es contribuir a la promoción de la identidad y la ciudadanía europea a través del conocimiento y la conciencia del patrimonio común de Europa y el desarrollo de vínculos culturales y el diálogo dentro de Europa, así como con otros países y regiones. Y ahí en esas regiones incluye a la región iberoamericana. Dice que se tratará de dar forma a un espacio cultural común mediante el desarrollo de rutas culturales con el objetivo de fomentar la sensibilización sobre el patrimonio, la educación, la creación de redes, la calidad y el turismo sostenible transfronterizo y otras actividades relacionadas. Esto es muy importante porque, de alguna manera, este tipo de certificación y reconocimiento del Consejo de Europa lo que trata es de promover la promoción tanto de ese patrimonio histórico y cultural común que tenemos, como el impacto que dicho patrimonio cultural e histórico, mediante el desarrollo de actividades, pueda tener en el territorio donde dichas rutas de alguna manera pasan o tienen lugar, pues, precisamente para el desarrollo socioeconómico, ¿no? A través de un desarrollo turístico, cultural, histórico, que sea sostenible, ¿no? en el tiempo. En el caso de las rutas de Carlos V, bueno, pues comentaros que actualmente pues, lo forman unas 70 ciudades. Ahora, esto hay que matizarlo, ¿no? Porque en la última junta directiva se aprobó la incorporación de 4 lugares nuevos, incluido también en el caso de la Fundación de la Crónica de Veracruz, incluyendo a México como un país más integrado dentro de las rutas de Carlos V. El proyecto se inició en 2007 y se inició un poco, digamos, por el tejado, ¿no? Como suelo decir yo, porque se inició por el final. Tomamos como referencia esa última ruta de Carlos V cuando, una vez que abdicó y viajó hasta España por barco, desembarcó en Laredo y finalmente pues fue a pie y a caballo hasta Yuste, donde pues, había hecho construir un pequeño palacio muy modesto con apenas cuatro habitaciones, que fue donde finalmente se retiró y bueno, 2 años después falleció. La idea era poner en valor esa última ruta, porque en este caso fue en Extremadura, donde llegó, es donde se encuentra Yuste, que a lo mejor no lo he mencionado, pero también es bastante significativo, ¿no? Que fuese Extremadura en esa relación con Iberoamérica, ¿no? En Extremadura es donde se encuentra también el Monasterio de Guadalupe, que es una de los enclaves que también se gestionan desde la Fundación Yuste como lugar histórico, cultural de vinculación con América Latina, y Extremadura es el lugar de donde salió Hernán Cortés también. Y es el lugar donde salieron la mayor parte de los que, bueno, pues conocidos como conquistadores, no porque fuesen personas muy bravas, que bueno, también demostraron luego serlos, o muy valientes, sino porque Extremadura era una región, pues bueno, principalmente natural, también muy pobre, y era el lugar de donde salían los españoles buscándose la vida de alguna manera, y en ese momento, pues con el descubrimiento del Nuevo Mundo, pues vieron allí una oportunidad de desarrollo. Eso creo que es también algo curioso y a tener en cuenta, y también la casualidad de que Carlos V eligiera Extremadura como lugar donde él se retiraría, ¿no? Para vivir, y donde luego posteriormente falleciera. Pues desde ahí fue donde nosotros empezamos este proyecto, tomando como referencia esos últimos 11 kilómetros que hizo desde Jarandilla de la Vera, también localizada en Extremadura, hasta el monasterio de Yuste, y fuimos, digamos, de alguna manera deshaciendo la madeja, yendo hacia atrás, creando inicialmente esa última ruta española desde que desembarcó en Laredo hasta que llegó a Yuste, haciendo la investigación correspondiente, muy importante, destacar el tema de la investigación. Fue fácil descubrir y poner en valor todos aquellos lugares que había visitado en España y la motivación por la que los había visitado, porque al ser un rey, al ser un emperador, pues los cronistas tenían perfecto registro de todos los movimientos que había hecho, y una vez que tuvimos más o menos consolidada la red española de rutas de Carlos V, pues dimos el salto hacia Europa y empezamos a incorporar a nuevos países a la ruta. Aquí tenéis algunas imágenes bueno, pues que corresponden al momento en el que la ruta de Carlos V fue certificada por el Consejo de Europa en 2015 y la otorgación de dicho certificado. Tenemos ahí, esta ceremonia se celebró en el monasterio de Yuste, y tenemos ahí en una foto a un Carlos V un tanto envejecido, como ya llegó a Yuste, ¿no? con sus 56 años.
Los objetivos de esta ruta cultural son principalmente consolidar una red de cooperación amplia para el desarrollo de una oferta cultural y turística basada en el patrimonio europeo del siglo XVI y en la figura del emperador Carlos V, al cual hemos añadido también el patrimonio y el legado, digamos, que se creó en Iberoamérica durante su reinado, ¿no? Con la fundación de todas esas ciudades. Cabe destacar que recientemente el Instituto de Rutas Culturales del Consejo de Europa firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos, precisamente pues para establecer y para fomentar esa colaboración entre las rutas existentes tanto en Europa como en Iberoamérica, y que de alguna manera se creen modelos de cooperación y aprendizaje mutuo pues para el desarrollo de esas rutas que vayan algo a ambos lados de la raya, de ese mar, ¿no? que nos une más que nos separa, y al mismo tiempo pues que de alguna manera se pueda crear un programa similar al que existe en Europa con el Instituto de Rutas Culturales del Consejo de Europa, ¿no? Pues para reconocer todas esas rutas que ya existen también en Iberoamérica y que de alguna manera pues podrían colaborar perfectamente con las rutas europeas, o la creación de nuevas rutas, como puede ser la que nosotros queremos poner en marcha a través de esa red de rutas de ciudades fundadas por Carlos V. Igualmente, el objetivo de nuestro itinerario es promover la conservación y la difusión del patrimonio cultural europeo del Renacimiento, fomentando las acciones conjuntas de gestión, recuperación y puesta en valor social del mismo, y fomentar los itinerarios culturales y educativos, poniendo especial atención en los contactos, sobre todo, ¿no? En los contactos entre los jóvenes de las diversas regiones y países, porque creemos que la juventud juega un papel fundamental a la hora de promover y de poner en valor todo ese patrimonio cultural, histórico y que tenemos en común. Al mismo tiempo queremos impulsar el desarrollo y la circulación de acciones que permitan el fomento y el conocimiento social amplio de actividades culturales y artísticas contemporáneas entre los miembros de la red que impulsan el itinerario, y también trabajar de manera decidida en la creación de productos turísticos de carácter sostenible dedicados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en esas ciudades o en esos enclaves que pertenecen a las rutas de Carlos V, y que al mismo tiempo esto favorezca la creación de empleo, la desestacionalización del turismo y la creación de una oferta turística y cultural de calidad. Algo que además creemos es muy importante teniendo en cuenta esa crisis económico-social en la que nos encontramos debido a la pandemia, ¿no? Y a otros muchos factores que hoy en día pues, desafían, ¿no? el progreso a nivel mundial, ¿no? Creemos que apostar por un turismo de calidad, un turismo basado en la cultura y el patrimonio puede ser una oportunidad de desarrollo para muchos de los enclaves en los que se encuentran bueno, pues los miembros de las rutas de Carlos V, sobre todo porque muchos de ellos son pequeños enclaves, son pequeñas ciudades, incluso muchos de ellos son ciudades que están en el ámbito rural, y puede ser una gran oportunidad pues, para desarrollar esas rutas y esas actividades y esos productos turístico-culturales en enclaves donde normalmente a lo mejor sería difícil buscar otros atractivos turísticos, ¿no? Creemos que la historia y la cultura pueden servirnos de alguna manera de revulsivo pues, para promover este nuevo turismo cultural y sobre todo basado en la calidad. Y luego, como dice aquí la frase que tenéis en pantalla, favorecer el entendimiento y la cohesión entre los pueblos de Europa y América, incidiendo en aquellos aspectos que sirven para la superación de los conflictos, tanto religiosos, sociales y políticos, y que la azarosa historia europea de la Edad Moderna trajo aparejados, es decir, trabajar en los aspectos que unían a la sociedad europea del Renacimiento, el arte, la cultura, la visión europeísta clásica, y especialmente con América Latina frente a la intransigencia religiosa y los conflictos bélicos territoriales de la época. Hemos hablado de alguna manera bueno, pues de los diferentes estereotipos o los diferentes reticencias, ¿no? que puede haber, y yo la verdad que me ha alegrado mucho escuchar a la profesora Carmelina Priego con ese entusiasmo, ¿no? en el que ha puesto en valor todo ese legado que de alguna manera Carlos V ha dejado en América. Creo que tenemos que fijarnos más en lo que nos une que lo que nos separa, y de eso tratan también estas rutas culturales. Aquí tenéis un ejemplo, una fotografía, ¿no? de lo que es los países que integran actualmente las rutas de Carlos V, para que os hagáis una idea a nivel de mapa también.
Y bueno, hay una serie de órganos de gobierno en la cual están representados, pues de alguna manera, todos los países que pertenecen a las rutas de Carlos V. Esperamos que pronto se incorpore México, ahora que forma parte de la red, también en esa junta directiva de las redes. Hay un comité científico también de las rutas de Carlos V, compuesto por expertos tanto en el área de investigación de patrimonios y museos, de la gestión cultural o del turismo cultural sostenible, en el cual también esperamos que pronto tengamos algún experto por parte de México, porque la idea es que todos los países y todas las disciplinas estén también representadas, y seguramente que bueno, pues la profesora Carmelina Priego podría ser una buena candidata, o a lo mejor incluso indicarnos si vemos que ella está muy ocupada, porque creo que es de las personas que son especialmente activas, recomendarnos a alguna persona que pueda participar dentro de nuestro comité científico, especialmente de cara a lo que sea poner en marcha esas rutas fundadas por Carlos V en América Latina y especialmente en México. Con esto no os voy a aburrir para que veáis, porque os dejaré en la presentación lo que es la composición del comité científico, con expertos de diferentes países. Son los que nos asesoran y nos dan el rigor en la actuación y en la definición de nuestras actividades. Creemos que eso es importante. Y luego, de manera muy rápida, os voy a mencionar algunas de las actividades que se realizan, que son las que de alguna manera pues, pueden atraer ese turismo, ¿no? Ahí tenemos algunas fotografías como esta aquí, que se celebró en Bruselas hace un par de días, la celebración del Omegan, algunas otras actividades que se celebran en diferentes puntos de Europa y que son recreaciones históricas de lo que pasó hace 500 años, ¿no? Creemos que esto puede ser, las rutas de Carlos V a veces sirven también de revulsivo, pues para una vez que ponemos en valor nuestra historia, involucrar a la sociedad para recrearla y el atractivo turístico y cultural que puede suponer esto, ¿no? Además de acercar de manera más directa lo que es la historia y la cultura común a las sociedades. Aquí tenemos otro tipo de actividades, tenemos premios, el premio europeo. Hay que también tener en cuenta que nuestro presidente, o no, en el caso de la Fundación Juste, es el rey de España, lo cual le da un valor institucional bastante fuerte. Organizamos conciertos, organizamos programas de formación. Tenemos exposiciones, tenemos una red de museos, ¿no? de centros de interpretación ligados a la figura de Carlos V. Aquí tenemos algunos ejemplos como los de Mojados o en Mulver, la famosa batalla de Mulver contra los protestantes, ¿no? de Carlos V. Participamos en ferias de turismo internacionales y luego tenemos, y aquí ya creo que lo voy a dejar porque entrará luego mi compañero Quintín, el director de las rutas. Os hablaré un poquito más de este programa que hemos desarrollado dentro de las rutas, que es el Club de Producto Turístico, a través del cual hemos creado 5 o 6, en este caso, aunque bueno, uno es más dedicado a museos, etiquetas de calidad dirigidas sobre todo al sector turístico, a través de las cuales reconocemos a restaurantes, a hoteles, a fabricantes de productos ligados a Carlos V, como puede ser en el caso de México el chocolate que vino a Europa, lo trajo Hernán Cortés principalmente, y fue durante el periodo de Carlos V que el chocolate entró en Europa, pero por ejemplo la cerveza y otra serie de productos artesanos, también lo que es la artesanía pura ligada al arte, ¿no? y a la figura de Carlos V, y lo que hacemos nosotros es poner estos conceptos en valor para que los visitantes a cualquier lugar ligado a las rutas del emperador Carlos V pueda tener una vivencia integral, de tal manera que si tú vienes, por ejemplo, al monasterio de Yuste o vas a la ciudad de Veracruz, puedas decir qué se comía en la época, en el siglo XVI, y que haya restaurantes que te ofrezcan el menú que se comía en la época, que haya hoteles donde puedas dormir con una decoración similar a la que había en la época, ¿no? Por supuesto, adaptados a las necesidades actuales. En ningún momento podríamos comer lo que comía Carlos V en el siglo XVI, por muy emperador que fuera, ni podríamos dormir en una cama como la que dormía Carlos V. Pero bueno, la idea es traernos ese pasado al presente, adaptarlo a las necesidades actuales y crear un producto integral en el que no solamente se pueda visitar el patrimonio, se pueda estudiar la historia, se pueda vivir la historia, sino que además se pueda de alguna manera disfrutar con todos los sentidos de la historia. Y sobre esto os hablará más adelante mi compañero Quintín Correas sobre esa relación entre lo que es el sector privado y el sector público a la hora de desarrollar programas como el Club de Producto Turístico de Carlos V. Creo que lo voy a dejar aquí porque el tiempo corre, no sé cuánto tiempo llevo, suelo perder la noción del tiempo, pero posiblemente ya lleve los 20 minutos que me habéis otorgado.
No sé si... Y bueno, yo creo que con esto lo puedo dejar abierto, por supuesto, a cualquier pregunta que pueda haber por parte del público, dándole enhorabuena a Veracruz por pasar a formar parte de nuestra red de rutas de Carlos V. La verdad que para nosotros es un honor. Deciros también que es una responsabilidad para vosotros, porque sois el primer enclave en México que pasa a formar parte de las rutas del emperador Carlos V y como tales pues paséis a ser como coordinadores, ¿no? de los que sean los futuros miembros de estas rutas que queremos desarrollar en Iberoamérica y ahora pues de manera especial también en México, porque como he comentado antes, pues la mayor parte de esas ciudades fundadas en México en ese periodo, en Iberoamérica, fueron fundadas en México. Así que nada más por mi parte, agradeceros toda la atención y abierto a cualquier duda que se pueda plantear y sobre todo abierto a esa cooperación que Carlos V pueda traernos a Europa y a Iberoamérica para, gracias a su figura, a su periodo, a ese legado que nos dejó, pues podamos seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. El gusto es nuestro y la responsabilidad también es nuestra. Es un gusto que el Consejo haya aceptado a la Fundación de la Crónica como parte de las rutas culturales europeas. Creo que viene mucho trabajo por parte de la Fundación, mucho trabajo por parte de Veracruz. Te comento que obviamente aquí también ha habido representantes y acercamientos tanto con el municipio de Veracruz y nos acompañan aquí el municipio de Medellín también los representantes, quienes también en algún momento estarían, si así lo deciden, sumándose a esta iniciativa y ser parte, como tú lo comentas, el punto de contacto de Europa en México y qué mejor que sea de inicio aquí en Veracruz. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel, por la presentación. Un gusto estrechar lazos con ustedes y seguramente vamos a estar trabajando ya de manera ardua en las próximas semanas y meses. Estupendo. Muchísimas gracias a todos. Así concluimos la segunda mesa de rutas del emperador Carlos V. Vamos a hacer una pequeña pausa con un minuto nada más para enlazarnos con la última media hora del evento, con la última mesa temática. No sin antes también darle las gracias, como lo dije, a los representantes del municipio de Medellín y por favor también las gracias al representante del Museo Naval, quien aquí nos acompaña. Regresamos en un minuto. Muchas gracias.